Somos bendecidos esta mañana. Dios ha sido bueno. Dios nos ayuda. Dios está con nosotros en cada momento. Qué lindo es poder compartir todos juntos esta mañana y poder escuchar la palabra del Señor. Qué lindo es poder adorar, qué lindo es poder cantar al Señor en familia, con los hijos. Es bueno vernos, es bueno abrazarnos, porque de eso se trata el amor de Dios, de querernos, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar quiero bendecir y saludar a los que están conectados a través de YouTube, ¿cierto? A través de esta plataforma maravillosa. Bendecimos a los que están allá en casa, escuchando y pudiendo ver, ¿cierto? Esta mañana de reunión que tenemos. Yo desde acá les bendigo, les abrazo. Bendigo sus vidas por haber tomado la decisión de conectarse esta mañana. Así que desde aquí reciban un aplauso de parte de su iglesia. Bendiga a todos aquellos que están ahí a través de las cámaras. Sé que el Espíritu Santo también en esta hora está con ustedes. Quisiera saber si por acá hay alguien nuevo que nos acompaña por primera vez. Levanta la manito. Dios te bendiga, un abrazo. Alguien que corra a abrazarlo, por favor. Dios te bendiga. Es una bendición que estés con nosotros. De seguro que sí, el Señor tiene una palabra para ti esta mañana, así que eres bienvenido y eres bendecido. Se alegra la iglesia cuando alguien, ¿cierto?, nuevo nos visita. Por aquí, ahí atrás, somos todos de casa. Dios te bendiga, Ángelo. Levanta tu manito solo para que la iglesia te ubique. Bendecimos tu vida. Dele un aplauso a Ángelo. Él es compañero de carrera de Benjamín, así que bendecimos su vida. Eres bienvenido. Te amamos porque Jesús te amó primero. Tienes que saber que Jesús fue a la cruz por tu vida, así que Él te ama más que todos nosotros juntos. Así que un abrazo y es una bendición tenerte en medio nuestro. Los demás somos todos de casita, ¿verdad? ¿Hay alguien nuevito? Estamos todos en casa. Bueno, bendigo a cada uno de ustedes una vez más por estar con nosotros, ¿cierto? Por venir a la casa del Señor, por dedicar este tiempo para estar unos minutitos conectados con Él, conectados con Papá, conectados con el Espíritu Santo. Y qué hermoso poder estar, reunirnos de nuevo. La verdad que la semana pasada yo les eché de menos. Doy gracias por sus saludos, por sus bendiciones, doy gracias por sus visitas. Estuve un poquito agripada, no un poquito, estuve bastante agripada. Todavía por ahí queda algo, pero el Señor está con nosotros, así que Él fortalece ahí, ¿cierto?, nuestras vidas y nos ayuda a pasar estos tiempos que son de gripe. Bendecimos a los que están de paseo, ¿cierto? Bendecimos a los que están en casita todavía, cuidándose ahí de algún resfriado o de alguna gripe. Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Dígale al que está al otro lado, Dios te ama. Y dígale al que está atrás, a ti también te ama. Pero dígalo con fuerza, con ganas. Quiero dar gracias de manera muy especial a la GAP de esta mañana, la GAP de Fernando. Es una GAP que está multiplicada recién. Así que Dios les bendiga, chicos. Tuvimos un excelente desayuno, muy nutrido, muy rico. Estamos todos muy bien alimentados esta mañana, en lo natural. Así que ahora vamos a alimentar nuestro espíritu. Ya comimos en lo natural y ahora nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. La verdad que siempre es una tremenda bendición poder compartir la palabra de Dios y es una tremenda responsabilidad pararse aquí adelante y poder compartir una palabra para ustedes. Pero yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que va a ser el Señor el que va a hablar a tu vida, el que va a hablar a tu corazón y el que va a ministrar tu espíritu. Así que diga, yo estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Necesito que lo diga y necesito que levante su mano para que después no me diga, yo estoy dispuesto para recibir la palabra de Dios. Amén. Yo estoy dispuesta para recibir la palabra del Señor. Debemos estar siempre dispuestos con nuestro corazón para poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y hay una palabra que está en Juan capítulo 14, versículo 15. Yo le puse un título a la palabra
pero el título es Demostración de amor, Fabián. Demostración de amor, perfecto, muy bien. Un aplauso para el Fabi que está súper atento allá en los controles. Demostración de amor. Cuesta ponerle título a los mensajes, pero este me encantó y fue muy fácil colocárselo. Demostración de amor. ¿A quién le gusta que le demuestren el amor que le tienen? A pocos nos gusta. A mí me gusta que me demuestre que me quieren, que me aman. Me encanta cuando usted me dice que me quiere, me abraza, me apapacha. Es muy interesante que a uno le demuestren el amor que le tienen. ¿O no, mi amor? No has dicho nada, estás calladito ahí, viendo quién está conectado en las redes. A todos nos gusta, ¿cierto?, que nos demuestren el amor que nos tienen. Bueno, la palabra está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice el Señor: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cortito, profundo y fuerte. Dice el Señor, o sea, no digo yo, no, dice el Señor. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién está hablando? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mira qué fuerte, mira qué potente. Si me amáis, ¿hay alguien que ame al Señor en este lugar? ¿Hay alguien que ame al Señor? Hoy están lentos hoy día. ¿Hay alguien que ame al Señor esta mañana? Mira que yo vengo con toda la fuerza para entregarte esta palabra. ¿Hay alguien que ame al Señor por acá? Amén. Acá en este lugar hay alguien que ame al Señor. Por acá hay alguien que ame al Señor. Bien, todos amamos al Señor. Yo amo al Señor. Pero la palabra dice, iglesia amada, si me amáis, ¿guardáis mis mandamientos? Es una pregunta, te voy a dejar ahí la pregunta. En realidad es una aseveración, no es una pregunta. Me equivoqué, me retracto. Si me amáis, dice el Señor, entonces guardáis mis mandamientos. Te dejo ahí esa reflexión y luego retomo con esto. Hemos estado hablando mucho acerca de la venida del Señor. El pastor la semana pasada hablaba acerca del Evangelio, cómo tenemos que vivirlo, ¿cierto? Que el Evangelio tiene que ver con la salvación. Es el motivo principal, el saber que en algún minuto, ¿cierto?, vamos a descansar con el Señor, vamos a estar con Él, vamos a tener esta vida eterna, este regalo precioso que Él nos dio. Hemos estado hablando de eso, hemos estado estudiando la Biblia. Sé que todos ustedes se conectan los días martes, estamos estudiando a propósito Apocalipsis, un libro muy interesante. Estuvimos leyendo, ya vamos con las iglesias, ¿cierto? Fernando por ahí nos imparte estas clases, están buenísimos los estudios a propósito. El que quiera aprender un poco más, el que quiera conocer de Apocalipsis, lo invito a conectarse los martes porque están muy buenas las clases, así que conéctese, están muy buenas, de verdad que están muy buenas. Y en Apocalipsis estuvimos viendo las iglesias, pero hay una de las iglesias que me llamó mucho la atención, que es la que primero se menciona en Apocalipsis, donde habla de Éfesos, en donde dice que era una iglesia trabajadora, que trabajaba mucho, una iglesia que tenía mucha paciencia, pero el Señor le decía, pero algo tengo contra ti, le decía a esta iglesia, pero algo tengo contra ti. Era una iglesia forzada, te vuelvo a decir, una iglesia con paciencia con los que habitaban en esa iglesia, sacrificados. Pero el Señor dijo, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mira, yo no sé por qué estoy hoy día soltando esta palabra. Es decir, sí lo sé, es porque Dios quiere que uno de ustedes, o alguno de ustedes, o todos ustedes, escuchen esta palabra y puedan ir pensando en su interior, en su corazón, en su espíritu, en su alma. Todo lo que Dios te va a ir soltando poco a poco. Y la palabra decía en Efesios, pero una cosa tengo contra ti, le decía a la iglesia de ese tiempo, pero una cosa tengo contra ti. Te has esforzado, iglesia, has trabajado, lo has hecho duro, te has esmerado, pero perdiste tu primer amor.
pero perdiste tu primer amor. Es lo primero que el Señor dice. Yo no sé si en este lugar hay alguien que ha sentido que el amor al Señor en este tiempo ha menguado, está un poco bajo, está en baja sintonía, por decirlo de alguna manera. ¿Te ha pasado eso? ¿A alguien le ha pasado eso? Pudiera ser que sí, porque el Señor cuando habla es porque Él es oportuno, porque Él sabe cuándo tiene que hablar, porque Dios habla en todo tiempo, porque Dios habló en ese tiempo y Dios habla en este tiempo y seguramente también va a hablar fuera de tiempo porque Él es Dios y Él lo hace cuando quiere y a la manera que Él quiere. Entonces yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Alguien en este lugar ha perdido su primer amor? Mira qué importante lo que Dios le está reclamando a esta iglesia, pero algo tengo contra ti, iglesia. ¿Será que en las iglesias hay hijos, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes que han perdido el primer amor? Ese amor que tenían con locura, ese amor que tenían con pasión, ese amor que no tenía que ver con el frío, ese amor que no tenía que ver con el calor, ese amor que no tenía que ver con tus compromisos, ese amor que es a prueba de todo, porque en lo natural cuando nos enamoramos somos capaces de ir a la China a pie y volver a pie de la China acá, porque estamos enamorados. Porque yo recuerdo que cuando yo estaba enamorada no me importaba estar resfriada, andaba igual en la calle con mi novio. No me importaba tener tos, no me importaba tener frío, no me importaba nada. Si tenía prueba el otro día en el colegio, no tenía, qué sé yo, no me importaba nada porque estaba enamorada. Porque eso pasa cuando uno está enamorada. Estudias antes, te preparas antes, haces las cosas antes, te organizas. Porque estamos enamorados, porque ese primer amor es con locura, ¿cierto? Es con pasión, es con fervor, perdón. Pero una cosa tengo contra ti, dice el Señor. ¿Perdiste tu primer amor? Mira el reclamo que le hace Dios a esta iglesia. Mira el reclamo que le hace. Estuve leyendo el libro de Éfesos, donde la palabra me llevaba a pensar en una iglesia. Y como yo te decía, hemos estado hablando acerca de esto de la salvación, de la venida del Señor. Y nosotros como iglesia debemos de estar apercibidos, y es lo que queremos, que tú como iglesia estés apercibido, tú entiendas de lo que se trata todo esto. No solamente es vivir por vivir, como hablaba también el pastor el domingo pasado acerca del evangelio, ¿cierto? De esto de la salvación, que eso es lo más importante, es lo que a nosotros los hijos de Dios nos tiene que mantener firmes y en pie hasta que Dios lo diga. Yo digo hasta que Él venga, esto es hasta que Él venga. Entonces yo pensando en esto de la iglesia estaba leyendo el libro de Éfesos, y en el libro de Éfesos el Señor nos lleva a pensar mucho en el amor. Ahí se habla mucho del amor, el amor entre nosotros, el amor entre los cónyuges, el amor del esposo a la esposa y viceversa, el amor de los hijos a los padres, el amor de los padres hacia los hijos, el amor entre nosotros, el amor en una iglesia, lo importante que es, porque nosotros como pastores o los hombres de Dios anhelamos, siempre vamos a anhelar tener una iglesia gloriosa. Y en Éfesos se habla de una iglesia perfecta, de una iglesia santa, de una iglesia sin arrugas, de una iglesia sin mancha. Pero yo digo, claro, hablamos mucho de eso, oramos en esa dirección, pero yo relacionaba mucho esto de una iglesia perfecta. La iglesia eres tú, diga, la iglesia soy yo. Cuando yo hable de iglesia estoy hablando de ti, cuando yo hablo de iglesia estoy hablando de mí, porque todos nosotros somos la iglesia, tú y yo conformamos la iglesia. En este momento todos nosotros conformamos esta iglesia llamada paternidad. Pero cuando yo escucho hablar de una iglesia en Éfeso, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, lo primero que me lleva es pensar que para lograr esto,
que yo lo veo como un futuro bienaventurado, como un futuro ideal, tener una iglesia sin arruga, una iglesia en el fondo sin defectos, una iglesia sin pecado, una iglesia limpia, una iglesia santa, y todo tiene que ver con un denominador común que tiene que ver con el amor. Porque si nosotros primeramente no nos amamos entre nosotros, entonces no vamos a lograr ser una iglesia gloriosa, una iglesia victoriosa ante los ojos del Señor. Porque es bueno congregarse, sí, es bueno ir a las iglesias, sí, es bueno decir y tener expresiones de amor, pero lo importante es que tú y yo nos amemos como Dios dice que nos amemos. Porque si entonces no nos amamos, no nos vamos a poder soportar, como dice la palabra, no nos vamos a ayudar, no nos va a interesar lo que está viviendo el otro, no nos va a importar el conflicto que tiene mi compañero, no lo voy a querer ayudar porque me es indiferente. Pero creo que hay algo que tiene que instaurarse en este lugar, hay algo que tiene que plantarse en este lugar, con todo el amor, iglesia, se los digo, tiene que ser el amor fraternal entre nosotros. No pueden haber diferencias entre nosotros, por mucho que pensemos diferente respecto a algunos temas cotidianos. Porque lo de Dios lo tenemos claro como iglesia, ¿verdad? Es por eso que es tan importante que nos amemos nosotros, porque el Señor en su palabra nos lleva y nos manda a amarnos, a ayudarnos, a contenernos, a decirle al otro, vamos que vas a poder, vamos yo te ayudo, vamos, vas a salir adelante, fallaste en esto, pero mira, si lo haces por este lado te va a resultar. Si te fue mal en tu primer año de universidad, no importa, vamos de nuevo, vamos a intentarlo, mira, yo algo entiendo, yo te puedo ayudar, quedaste sin trabajo, mira, yo te puedo recomendar, puede ser que en tal lugar necesiten a alguien como tú y vamos que yo te ayudo, yo te hago el currículum. No te preocupes si estás en el hospital, necesitas algo, yo te voy a ir a ver, yo te voy a llevar lo que te hace falta. ¿Estuviste enfermo? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Te hace falta algún medicamento? ¿Necesitas que te vaya a ver a casa? Tenemos que amarnos, porque si anhelamos tener una iglesia victoriosa, una iglesia hermosa, entonces el común denominador entre nosotros debe ser el amor. Tal vez estamos muy acostumbrados a hablar del amor. Somos buenos para decir yo te amo. Somos buenos para dar declaraciones de amor, pero somos malos para demostrar el amor. Por eso yo le puse a esta palabra demostración de amor. A propósito de una charla que tuve con una hija de la casa con respecto a esto. Porque cuando uno ama, uno está. Porque cuando uno ama, uno es presente. Porque cuando uno ama, está siempre. Porque eso es amar. Porque creo que la palabra amor no solo tiene que ser una costumbre que salga por nuestros labios. Escúchame bien. No debe ser una palabra cliché. Yo te amo. Sí, yo te amo. No, yo te amo. Te amo hasta el cielo. Mira, baja las nubes, el sol y la luna, porque te amo. Pero el amor debe ser una demostración en tu vida para con otros y para contigo mismo. Porque cuando uno se ama a sí mismo, también se demuestra a sí mismo el amor. ¿Cómo? Buscando de Dios, buscando ayuda, buscando apoyo, orando al Señor. Demostración de amor. Estamos tan acostumbrados a decir te amo. Y aquí ya va el mensaje. Estamos tan acostumbrados a decirle al Señor, yo te amo. Yo te amo, Señor. ¿Cuántos de ustedes le han dicho al Señor muchas veces, yo te amo? Algunos a todo momento, todos los días, apenas abrimos los ojos. Cristo, yo te amo. Hay canciones, cantamos lindo, le adoramos. Señor, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cantamos hermoso entre todos.
Pero ¿cuántos le aman verdaderamente? Hay uno que dijo, yo los amo. Hay uno que dijo, yo los amaba. Hay uno que dijo, yo los amaré. Pero no solo se quedó en eso. No solo se quedó en la idea. No solo se quedó en la palabra. Sino que tú sabes lo que dice, ¿cierto? En Juan 3:16. Dice que mandó a su hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Porque esa es la demostración mayor de amor que hemos tenido en el mundo. En la vida, en el universo. Nadie de nosotros puede decir, usted puede decir que Dios no lo ama. ¿Hay alguien en este lugar que pueda decir que Dios no lo ama? ¿Hay alguno de ustedes que pudiera decir que Dios no lo ama? Mira que la palabra me enseña que Dios nos amó desde antes que hiciera el mundo. Dice la palabra que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Pero mira lo que habla en esta palabra, que decía al principio, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El amor no es una expresión, te vuelvo a decir, que debemos llevar en nuestra boca. El amor se demuestra a través de nuestros actos, iglesia, por favor. A través de nuestros actos se manifiesta el amor que le decimos tener a los que están a nuestro alrededor y mucho más al Señor. Cuidado con decir cosas que nos sentimos en el corazón. Cristo, yo te amo. Señor, yo te amo. Padre, yo te amo. Te amamos, Señor. Creo que no hay nadie que pueda decir que Dios no nos ama, porque tenemos la mayor demostración de que Dios nos amó, nos ama y nos amará por los siglos de los siglos, porque Él es el Señor, porque Él es nuestro Dios, porque Jesús fue a la cruz, usted ya sabe. Pero tengo una pregunta, iglesia, en este momento. Si el Señor mandó a su Hijo a la cruz por amor, por ti y por mí, yo te pregunto, ¿qué has hecho tú por el Señor? ¿Cuál es tu muestra de amor hacia Él? Porque yo te podría preguntar, ¿cuál es la muestra que tú tienes hacia tus hijos? Los que somos papás. ¿Puedes pensar por un segundo? ¿Cuáles son las muestras de amor que tú tienes? ¿Cuál es la muestra de amor que tienen los varones con sus esposas? ¿Cuáles son las muestras de amor que las esposas tienen con sus esposos? ¿Cuáles son las muestras de amor que los hijos tienen con sus padres? ¿Cuáles son las muestras de amor que los hijos tienen con sus mamás? El Benja me da muchas muestras de amor. Muchas. Todos los días me dice que me ama, me abraza, me besa y todo lo demás. ¿Cómo le demuestras tú a Dios que le amas? Quiero que lo medites por unos segundos, porque está bien, te insisto, ir a una casa espiritual, está bien venir a cantar, ¿cierto? Está bien venir a sentarte aquí por un rato, por un momento, está bien apartar un tiempo el día domingo, pero ¿cómo le demuestras al Señor tu amor? Me gustaría preguntarle a uno por uno y darme el tiempo. ¿Cómo le demuestras tú el amor al Señor? ¿Cómo se lo demuestras? ¿Cómo le demuestras al Señor lo mucho que le amas? Porque a veces venimos aquí adelante al púlpito y nos derramamos y lloramos y le decimos, Señor, te amo. Y sentimos el amor aquí adentro muy fuerte. Lo sentimos ese amor. Pero lo que hoy día yo quiero impartirte es decirte que el amor a Dios no debe ser una emoción. Porque a veces somos tan emocionales que decimos a Dios que le amamos y luego nos vamos de este lugar y salimos por esa puerta y ya con nuestra boca, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, se nos empieza a olvidar que amamos al Señor. Porque a veces somos tan emocionales que nos dejamos llevar por las cosas que sentimos de momento. Pero déjame decirte que Dios no es un Dios de momento, porque Dios está contigo todos los días. Porque Dios está 100% a tu lado, si tú lo quieres.
porque Dios va a cuidar de tu vida, porque Dios va a cuidar de tus hijos, porque Dios te cuida en todo lugar donde tú estás. Si tú lo aceptas en tu corazón y si tú lo dejas, que Él te guarde en el hueco de su mano, solo si tú lo quieres. Pero Él está siempre. Él no es de momento, Él no es de instancias, Él no es de sucesos. Porque los sucesos tienen un principio y un fin. Dios está siempre. Dios sí es un Dios de procesos. Pero aún en los procesos Dios está con nosotros. Aún en los tiempos de dificultad Dios nos acompaña. Porque Él es tan diferente, porque Él es maravilloso, porque Él es tan especial, que aún en los procesos Dios Padre está con nosotros y nos ayuda y nos alienta y nos levanta y nos contiene y nos aparta de la angustia, de la tristeza, de la depresión, del decaimiento, aún en el proceso. Pero pareciera que cuando los hombres y las mujeres estamos en procesos difíciles, en vez de acercarnos más al Señor, nos apartamos de Dios, nos debilitamos, menguamos. Como dirían los jóvenes por ahí, nos bajoneamos y nos quedamos, nos guardamos en casa, nos escondemos. ¿Cómo le demuestras a Dios tu amor? ¿Cómo se lo demuestras? Esta mañana estábamos felices con esta demostración de amor que tuvo esta Gaby en la mañana, que nos esperó con un desayuno maravilloso, porque a los que llegamos a la hora tomamos un desayuno exquisito. Hasta una foto había, una foto de ellos. Ellos se tomaron una foto en un cuadrito y lo pusieron ahí. Maravilloso, muestras de amor. Porque eso se hace con amor, porque hubo una intención, hubo una delicadeza, hubo una excelencia, hubo una preparación. Cosas que se hacen con amor. A veces cuando la comida queda rica me dicen, en la casa, esto se hizo con amor. Cuando no me dicen nada. Pero cuando está rica, esto se hizo con amor. Bueno, y si cocina el papá en la casa, mucho mejor. Porque como no cocinan siempre, entonces lo hacen con tanto amor que les queda tan rico. Parece que esto se hizo con amor. ¿Cómo le demuestras tu amor al Señor, iglesia? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Tú estás guardando los mandamientos de Dios? ¿Tú conoces los mandamientos? ¿Y tú los estás guardando? Porque la Biblia me enseña esta mañana que si tú estás guardando los mandamientos de Dios, entonces le amas. Pero si no lo estás guardando, no le estás amando. Entonces, si no estás guardando los mandamientos y cuando cantas Cristo yo te amo o Señor te amo, estás mintiendo. Te estás haciendo mentiroso. Y por ahí uno de los mandamientos dice que no podemos mentir. ¿Estás guardando los mandamientos, iglesia? ¿Estás haciendo lo que a Dios le importa? ¿Lo que Dios quiere que tú hagas? Porque dice, si me amas, iglesia, tú guardas mis mandamientos. Si me amas, iglesia, entonces tú obedeces. Porque el que ama a Dios le obedece. Porque la obediencia está ligada al amor. Porque yo en su tiempo obedecía a mis padres porque los amaba y porque los respetaba. Entonces, una iglesia que ama a Dios, que ama y que ama a Dios, no necesita tanta instrucción porque como ama a Dios, lee la palabra y ya está. Obedece. La obediencia es por amor. Nosotros obedecemos a Dios por amor. Y porque Él nos amó primero. Tiene que ver con eso. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Cuántos de ustedes están guardando los mandamientos de Dios? ¿Cuántos están obedeciendo a los mandatos de Dios? ¿Cuántos de ustedes?
¿Será que le amamos verdaderamente, iglesia? ¿Será que verdaderamente amamos a Dios? ¿O será que nos acostumbramos a decir, Cristo, yo te amo? ¿Será que es una costumbre? ¿Será que es una frase repetitiva? ¿O verdaderamente le amamos? A veces yo me hago esa pregunta. ¿Será que te amamos, Señor? Porque el corazón es engañoso. ¿Será que decimos la verdad delante de Él y la hacemos? Porque en el fondo cuando yo te leía este versículo, dice, si me amás y guardas mis mandamientos, como que el Señor me estuviera diciendo a mí, bueno, si tú dices que me amas, entonces demuéstramelo. Eso me decía el Señor esta semana. ¿Tú me amas? Entonces demuéstramelo. Por ahí va la respuesta con la persona que hablé con ella esta semana. Si me amas, demuéstramelo. Si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces el Señor me decía, Elena, ¿tú me amas? Entonces demuéstramelo. ¿Y cómo se lo demuestro? Obedeciendo a sus mandamientos, haciendo lo correcto, no mintiendo, no matando, no hurtando, amando al Señor con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón, haciendo lo correcto. Demuéstramelo, iglesia. Demuéstramelo. Si tú le amas, si nosotros amamos al Señor, como iglesia entonces se lo vamos a demostrar. Porque esto no tiene que ver con religión, no tiene que ver con la parte social, no tiene que ver con la parte económica. Esto tiene que ver con amar al Señor. Porque es muy fácil decir yo amo a Dios, pero no muevo lo que es un dedo para demostrarle que lo amo. Claro, es fácil decir en mi casa sentada, yo amo a Dios, yo amo al Señor. Tomando tecito calentito, yo lo amo. Te amo, Dios. ¿Y qué más? Y me quedo en eso, faltando a su palabra, faltando a sus mandatos. Porque yo te podría decir en esta mañana, y el Señor me dice, y el Señor me habla, pero es la Biblia la que esta mañana te dice que si tú lo amas a Él, entonces tendrás que demostrárselo. Mira, un poco en la palabra un poquito más abajo, lo voy a guardar un poco más. Hay algo que te quería decir, que es un poco más explicativo, antes de ir al siguiente versículo. Cuando yo le digo a mi esposo que lo amo, y dejo de estar del lado de él, por cualquier motivo, porque salió, porque fue, y le soy infiel, ¿usted cree que yo le amaba? No le amo. Estoy siendo poco consecuente con lo que digo y con lo que hago. Entonces, eso es parte de la infidelidad, ¿cierto? Es infidelidad. Entonces yo le decía, Señor, ¿será entonces que somos infieles? Porque decimos que te amamos y cuando nos alejamos de ti hacemos otra cosa, estamos siendo infieles entonces. Porque pudiera ser que cuando estamos acá en la iglesia sentimos que le amamos, pero empieza el lunes y llegamos al sábado y le dejamos de amar. Porque decimos malas palabras, porque vemos cosas que no tenemos que ver, porque escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, porque hacemos lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué le dejamos de amar? Porque no le estamos demostrando que le amamos. A veces pareciera que la gente piensa que al nosotros no enterarnos de las cosas que tú haces en tu vida, no pasa nada y va a estar todo bien. Pero sabes que no es así, porque esto no se mueve por el hombre. Porque esto es espiritual, porque Dios está en todo lugar con nosotros, porque Él te ve donde tú estás, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, haciendo el bien, ayudando al que está a tu lado. ¿Será que le amamos, iglesia?
Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira qué bonita la palabra, qué fuerte. El que tiene mis mandamientos, el que los tiene, pero además el que los guarda, el que los pone por práctica, el que los hace, el que obedece, ese es el que me ama, dice Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, aquí está hablando Jesús. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, cuando hay un hijo que ama a Dios, que ama a Jesús, lo más probable es que sí se va a manifestar a través de tu vida. Por eso hay personas que nunca viven un encuentro con el Señor. Es por eso que Dios nunca se manifiesta en la vida de algunos, porque no le aman con el corazón, porque donde a Dios no le aman, Él no está, porque Él está donde le aman, porque Él está donde le permiten estar, porque Dios está donde le permiten hacer milagros. Y si no ha habido un milagro en tu vida, bueno, preocúpate entonces y empieza a amar al Señor con tu corazón, porque la palabra me está enseñando que si tú amas a Dios, dice que entonces el Señor se va a empezar a manifestar en tu vida. Es por eso que hay hijos que sin tenerlo planeado de repente están haciendo y están moviéndose a favor de Dios, aún no habiendo tenido planeado en sus vidas. Porque seguramente Dios tenía algunos planeados en sus vidas, pero como no correspondieron al amor que Dios les tenía, entonces vino otro que le amó con ese primer amor, que es con un amor apasionado. Entonces Dios dijo, te voy a meter en mis planes. Me encantó esto, me encantó, porque muchas veces sin entenderlo, porque muchas veces sin quererlo, porque muchas veces sin anhelarnos, Dios nos mete en sus cosas, pero es porque tú le amaste, porque Dios ya te amaba, porque Dios te amó de antes, pero somos nosotros los que no logramos entender el amor que Dios nos tiene. Ya ahí vamos nosotros los pastores, es que haz esto, es que ándate por esta vereda, serás más bendecido, es que toma esta decisión, será mejor, porque Dios te va a amar, porque Dios te va a meter en sus planes. Porque entonces se van a soltar los milagros en tu vida. Pero iglesia amada, tenemos que entenderlo, tenemos que ser sabios, tenemos que leer la palabra. Si la profecía está aquí en la Biblia, ahí está todo. Debemos amar a Dios, pero debemos demostrárselo. Debemos demostrarle el amor que tenemos. La manifestación de Dios va ligada al amor. Va ligada al amor. Por eso las puertas de la iglesia son rotativas que la gente entra y sale. ¿Por dónde entró? ¿Por dónde salió? Porque no aman a Dios. Solo lo aman de labios. Porque el que ama tiene paciencia. Porque el que ama tiene misericordia. Porque el que ama perdona. Porque el que ama tolera. Porque el que ama persevera. Porque el que ama lo vuelve a intentar. Porque el que ama vuelve a perdonar. Bueno, ya no importa, ya pasó, ya fue, debe haber tenido un mal momento, ven para acá, yo te amo, te abrazo, te quiero, y sigamos avanzando, sigamos intentándolo. Eso hace el que verdaderamente ama a Dios. Y en Efesios la palabra habla mucho del amor. En Primera de Juan también habla mucho del amor fraternal, del amor entre nosotros. Porque así se demuestra el amor a Dios. Yo lo amo a ustedes, pero no es una frase cliché. Yo le amo porque Dios le amó primero. Y voy a estar donde pueda estar. Voy a estar contigo las veces que pueda hacerlo. Y las veces que no, bueno, Dios va a estar contigo. Pero no puedo decirte te amo y quedarme impávida. No puedo decirle a Dios yo te amo y quedarme impávida.
Yo bendigo a todos los que esta mañana llegaron como una muestra de amor a orar en la mañana temprano. Yo también bendigo tu vida por esta muestra de amor y apartar este tiempo y poder compartir con nosotros este tiempo de adoración para el Señor, porque lo que tú haces esta mañana también es una muestra de amor. Sé que en casa siempre hay muchas cosas que hacer. Yo no conozco las situaciones de ustedes, pero qué bendición es poder tenerlos en este lugar, porque esto es una muestra de amor. Esto que estamos haciendo no es servir al Señor, esto es disfrutar de la presencia de Dios. Somos bendecidos el poder escuchar una palabra, el poder vernos, el poder abrazarnos, el poder disfrutar de esa muestra de amor, de un desayuno, de una oración, de una alabanza, de una canción, el poder abrazarnos. Gracias, iglesia, por esa muestra de amor. Gracias. Pero todos los días de nuestras vidas tenemos que estar demostrándole a Dios cuánto le amamos. Porque si le amamos, iglesia, Él se va a manifestar en medio nuestro. Y cosas grandes van a ocurrir en este lugar. Pero porque viene de Él. Van a ocurrir milagros como los que han ocurrido. Van a seguir ocurriendo. Ya sabes, hay gente que tiene problemas, busca del Señor, consigue la solución y nunca más los vimos. Pero no es problema nuestro. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros tenemos que ser verdaderos. Nosotros tenemos que caminar en la palabra. Nosotros tenemos que ser hijos íntegros. Si yo lo amo, yo se lo demuestro. La Biblia dice cómo tenemos que ser. La Biblia dice cómo tenemos que comportarnos como individuos en la vida allá afuera. También nos dice. La Biblia nos dice cómo tenemos que comportarnos como hijos en todo lugar. ¿Cómo le demuestras al Señor tu amor? ¿Cómo se lo haces? Una iglesia poderosa es aquella iglesia que ama a Dios. Una iglesia que ama no necesita presión para obedecer. Hay gente que dice amar, pero a propósito vive mucho más en Egipto que en su vida como de hijo. ¿Y por qué agregué esto de Egipto? Porque en Egipto el pueblo de Dios era esclavo. Y hay muchos que a veces prefieren ser esclavos que ser hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios a ratos se hacen esclavos. Y vienen y van, son esclavos y vuelven a ser hijos. Son hijos un rato y luego vuelven a ser esclavos. Porque los esclavos son esclavos esclavos del pecado, esclavos del dolor, porque hay gente que le encanta vivir sumergidos en los achaques, en las enfermedades, en el pecado, como te decía, en la mentira. Somos esclavos muchas veces, o hay personas que son esclavos de sus hijos, o esclavos de sus esposos, de sus esposas, esclavos del trabajo, esclavos de toda situación que te pueda apartar de la presencia de Dios. ¿Le ha pasado que de repente uno cuando deja de ver a alguien le dice, uy, andaba ahí en Egipto? Esclavos. Mira, hijos esclavos, ¿dónde se ha visto eso? Si los hijos somos hijos, los hijos vivimos bajo el amparo del Señor. Él nos cubre, Él es nuestra cobertura. Pero ¿en qué lugar está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Esclavos. Pero el amor es diferente. El amor es fidelidad. Iglesia amada, sé fiel a tu Señor. Te digan lo que te digan a tu alrededor. Sé fiel a tu Señor. Iglesia amada, sé fiel a tu familia. Pero primero a tu Señor, porque es el primer mandamiento que está en la Biblia. Sé fiel a tu llamado. Sé fiel a tu ministerio. Sé fiel a lo que Dios puso en tus manos. No te canses. Persevera en eso, lo que Dios puso. Sé fiel a Dios. El amor es sacrificio. Tú ya sabes, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz. ¿Y tú? ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el sacrificio humano que tú puedas hacer por Dios? ¿Haces algo? ¿Te sacrificas de alguna manera? ¿Cuál es tu sacrificio? El amor es negarse a sí mismo.
Abraham dejó todo. Dejó su casa, su parentela, su tierra. Dejó todo. Porque el amor es eso. Negarse a sí mismo. El amor te obliga a limitarte a cosas. Obvio. Si yo amo a mi esposo, yo me tengo que negar a otras cosas. Él es el amor de mi vida. Yo soy de él y él es mío. Yo me limito a otras cosas. Yo me limito a otras miradas. Yo me limito a otros deseos. Lo mismo con Dios. Pues yo lo amo a él. Yo me limito a otros dioses. Jesús fue a la cruz por mí. El amor es dar. Y hay algunos que piensan y dicen, ¿para qué voy a dar? Que de los que tienen. Tú y yo tenemos mucho para dar. Hay mucho para dar, iglesia. Tú tienes mucho para dar a Dios. Nunca pienses que no tienes para dar. Porque hay mucho en tu vida para dar a Dios. Mucho. Mucho. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ponte de pie, iglesia.